grabar, así que bueno, nos ponemos en modo serios. En modo clase. Claro, exacto, ya chichoneamos un poco. Bueno, vamos a trabajar el segundo bloque, ¿sí? de la segunda parte del tema que empezamos a trabajar el viernes pasado. Recordamos que vimos varios gráficos, ahí resumimos rápidamente, vimos el concepto vocación, ¿sí? Su significado. Básicamente significa llamado, ¿no? Tiene que ver con la invitación de Dios, ¿sí? de acercarnos a Él a través de su palabra, a través de los medios de gracia y insertarnos, ¿sí? Dentro de una vida de fe que implica un permanente llamado. Vimos también que la vocación, ¿sí? nos vincula o se vincula inicial y permanentemente con el agua bautismal. Vimos que en el bautismo también ocurren varias cosas que afectan nuestra vida, ¿no? Es llamado a la fe, es la certeza de la salvación, perdón de pecados, nos incluye en la comunidad de los santos, y también define nuestra vocación como hijos de Dios en la comunidad cristiana y frente al mundo. Entonces vimos que había dos dimensiones, ¿sí? Una podríamos decir hacia adentro o hacia la comunidad cristiana, que tenía que ver con vivir la vocación bautismal en términos de formativos, de aprender y de sostener y fortalecer nuestra fe. Lo habíamos puesto en el plano de la educación, pero también lo pusimos hacia afuera en el plano misional, ¿no? De proyección de la iglesia en términos de compartir el evangelio. También revisamos el texto de la Gran Comisión, ¿no? Y vimos las partes que componen el hacer discípulos, el envío a las naciones a hacer discípulos, bautizando y enseñando. Así que eso también vemos como claramente el bautismo se inserta así dentro de una práctica misional saludable, y eso bueno, nos pone o nos dejó ahí en pausa para seguir nuestro tema el día de hoy. A seguir, entonces. Bien, entonces cuando hablamos de vocación, ¿sí? Tenemos, ¿sí? O definimos también la vocación en términos de servicio de amor por la fe, ¿sí? Para testimonio del Evangelio. Entonces fíjense cómo vinculamos también lo que implica, eso también lo vimos en ese gráfico que está un poquito más desarrollado, más complejo, y que resume el concepto de que Lutero trae en el texto de la libertad cristiana, que le escribe en 1520, ¿no? Dice que el cristiano vive su libertad frente a Dios en fe y frente a su prójimo en amor, ¿no? Como también la carta de los Gálatas nos recuerda, así que la vida cristiana representa o significa una fe activa en amor. Por lo tanto, hay una vinculación entre el ser llamados, ¿sí? Por Dios a vivir en fe, vinculado a una vida que busca también ayudar al prójimo, servir y a través de ese servicio mostrar, ¿sí? Un testimonio claro de quiénes somos y por qué lo hacemos, ¿no? Ahí tenemos una cita de Wingren, del texto Vocación según Lutero, que dice así: si la vocación mira al prójimo y su amor por él dependerá de sus necesidades, ¿no? Mi vocación comprende todas mis relaciones con los diferentes prójimos. En verdad se puede decir que mi vocación consiste en esas relaciones. Y esto también es muy interesante. ¿Por qué? Porque también lo podemos vincular o conectar con la doctrina de los dos reinos, si queremos, ¿no? La vocación puesta en el plano de los dos reinos como ciudadanos de este mundo, pero al mismo tiempo ciudadanos del reino de Dios. Y ser ciudadanos de estos dos reinos implica movernos en distintas esferas. Recordamos o hemos hablado en algún momento que Lutero afirma así la realidad de los tres órdenes en los que desarrolla su vida toda persona, principalmente un cristiano, ¿no? Entonces el primer orden establecido por Dios es el de la familia, cuando Dios crea al hombre y la mujer como matrimonio y establece el orden de la familia.
pero al mismo tiempo también establece el orden espiritual que corresponde al orden de la iglesia, ¿sí? El hombre como cabeza de la mujer, también es el líder espiritual o el pastor, ¿sí? De la familia, y seguidamente el siguiente orden es el orden social o civil, que corresponde al reino de la izquierda, o el reino de este mundo, en el cual reconocemos que hay una autoridad que es puesta por Dios y que también tiene como objetivo mantener el orden social. Lógicamente, después uno puede observar cómo eso se da en la realidad, pero más allá de cómo se manifieste, el plano, el propósito de Dios es que ese orden social sirva para preservar la paz, la justicia, administrar la justicia, ¿no? Y permitir que la gente viva en bienestar, en tranquilidad y pueda desarrollar sus actividades de la mejor manera posible, ¿no? Lógicamente, ese plan o esa propuesta de parte de Dios, cuando es atravesada por la realidad del pecado, cambia completamente, ¿no? Entonces la unidad del matrimonio se corrompe, ¿sí? La complementariedad se quiebra y ya el hombre y la mujer entran en competencia, ¿no? En la iglesia lo mismo, ¿sí? Por causa del pecado, se observa, ¿sí? División, ¿sí? Y también en la sociedad vemos como la división, la competencia, el egoísmo y la injusticia también es parte de la realidad en la que nos toca. ¿Sí? Pero bueno, vemos que la vocación consiste en relaciones o vínculos que establecemos a través de los cuales vivimos nuestra vocación, a través de los cuales también impactamos, y acá es donde vinculamos vocación con misión, impactamos la vida de otras personas, ¿sí? A través o por medio de la vivencia de la fe. Por eso, y ahí viene la segunda frase, cuando Lutero dijo que los cristianos son pequeños cristos para su prójimo, estaba colocando la realidad de la vocación cristiana en amor al prójimo. Es decir, cuando las personas ven a los creyentes en el mundo, ven a Cristo. Ahora, uno podría decir, bueno, puede significar puede parecer un tanto exagerado, ¿no? O puede llegar a resultar un tanto como una carga para nosotros, ¿no? Que cuando la gente nos vea a Cristo, ¿no? ¿Cómo se da eso en la realidad nuestra de cada día? ¿O qué entendemos nosotros? Vamos a ponernos de esa forma la pregunta. ¿Qué entendemos nosotros cuando se nos dice, o cuando leemos esto, de que la gente, las personas tienen que ver a Cristo en nosotros? ¿Qué les parece? Yo creo que el testimonio, ¿no? Bien. Nosotros, como dice, en el bautismo estamos revestidos, somos criaturas nuevas, ¿no? Y debemos dar testimonio y buen testimonio. Yo pensaba, y siempre lo mismo es por ahí donde el diablo ataca a los cristianos, nos ataca y caemos, ¿no? El tema de las redes sociales, ¿no? Cómo por ahí se nos escapa la tortuga y ponemos cosas que no van con la realidad, que no van con la realidad, no, al contrario, que no van, no damos testimonio como verdaderos cristianos por ahí, que por ahí tenemos un enojo, lo volcamos a las redes, y saben por ahí las personas que somos cristianos, que pertenecemos a una congregación, y por ahí dejamos mucho que desear con cosas cotidianas, con cosas que pasan en el país, y bueno, ahí no estamos dando testimonio, ¿no? Para nada, como cristianos. Y yo creo que ahí me parece que como cristianos donde flaqueamos o donde más cometemos errores y dejamos de lado a Cristo, ¿no? Y ponemos nuestro enojo por encima, y la verdad que no estamos dando testimonio, ¿no? En ese sentido. Bien. ¿Qué opinan? ¿Qué opina el resto? ¿Cómo lo ve? Yo lo relaciono dentro del texto que estuvimos trabajando, en las implicancias para la vida del ministerio, en esa parte donde nos dice que
Que bueno, que el bautismo tiene implicancias en el ministerio de la Iglesia en el mundo en general, en esto de que nos invita a regresar, que nos regresa al mundo como ciudadanos del cielo, a reinvitar, a invitar a los marginados, a los pecadores, a arrepentirse, a convertirse. O sea, dentro de nuestra cotidianeidad, como decía recién Néstor, nuestro testimonio y nuestra palabra tiene que ser en función, saber que vivimos en una realidad terrenal, pero que nuestra mirada tiene que estar puesta en lo que es la misión que nos pide Cristo del Evangelio, ¿no? Bien, correcto. Insisto con esto, porque... Que no es fácil, ¿no? Eso No, no bueno, ahí está, por eso. La pregunta es si cuando, o sea, cuando nosotros, agreguemos la otra pregunta, cuando nosotros miramos a Cristo, ¿qué vemos? ¿O a quién vemos? Algo totalmente a lo que somos, diferente a lo que somos. Ajá, bien, diferente a lo que somos, O correcto. sea, no vemos que somos pecadores, que no llegamos ni a palo a hacer lo que Él nos manda. Bien. No somos dignos de desatar la sandalia. La correa de sus sandalias. Bueno, bien, correcto. ¿Qué más vemos? Porque, a ver. Porque lo están enfocando desde el plano de la ley. Salvación. Sí. Pero si lo enfoco del plano, claro, fíjense, ustedes lo están enfocando del plano de la santificación, de la santidad. Claro, de la vida de santificación. Cuando miramos a Cristo, ¿qué vemos? ¿Qué necesitamos ver? Está bien, todo eso lo vemos, pero desde el plano... Perdón, misericordia, tenemos que ver salvación. Eso es lo que tenemos que ver primero. Y eso es lo que tenemos que ofrecer. Néstor encaró ahí para la ley y no metimos con la ley. Claro, pero no está mal, no está, ojo, no estoy diciendo que esté mal, pero si lo vemos primero desde esa parte de que estamos lejos de la altura de Cristo, es absolutamente evidente eso. Pero si yo lo miro así, estoy en el horno, ¿no? Entonces yo primero necesito... Y con papas. Cristo don, sí. ¿Se entiende? O sea, cuando yo miro a Cristo tengo que ver a mi Salvador. Después veo al Maestro, ¿sí? Al que me enseña, al que me muestra el camino de la santidad, al que es santo y perfecto y el que sé que jamás voy a llegar a desatarle las correas ni siquiera la pelusa de la sandalia. Pero el punto no pasa por ahí cuando otro tiene que ver a Cristo en mí. Porque así como yo veo la misericordia y el perdón de Cristo, lo que otro tiene que ver en mí es esa misericordia y ese corazón dispuesto, ¿sí?, a amar más allá del otro. Eso es lo que significa ser pequeño Cristo. Bueno, ¿sí? perdón, tenemos la ley grabada en el corazón, ¿no? Que pero por eso hice la pregunta. Pero... Si hubiera leído un poquito más abajo, dice que el único privilegio y responsabilidad que tenemos como sacerdotes reales, todos los creyentes, es dar testimonio de los altos actos salvíficos de Dios. A eso voy, al dar testimonio. ¿Cómo dar testimonio como cristiano? A eso, a escuchar, creo yo que va en eso, refleja a Cristo. Cuando uno creo que dice dar testimonio de Cristo, es eso, ayudar, no juzgar. Por eso digo, cuidarse con las palabras, que el otro, como vos decías, que el otro vea en nosotros bueno, que hay un cristiano, por eso somos cristianos las 24 horas y toda la noche, dice. Inconscientes también. El que estaba, el sereno, que trabajaba el sereno. No, por eso digo, cuando uno dice dar testimonio, es eso, ¿no? Porque ¿a qué iba lo de la red? Porque por ahí, qué sé yo puedo decir, sí, y después me mando, estoy contradiciéndome. Entonces, yo creo que tengo que dar testimonio como cristiano, eso, ser solidario, escuchar, mostrar a Cristo como Cristo se mostró y se murió por nosotros, ¿no? Me parece que era más que nada eso, ¿no? Y por eso debemos tener cuidado cómo damos testimonio. Sí, ahí es donde entra el hecho de que nuestra vocación también implica no ser piedra de tropiezo para el hermano, ¿no? El hermano o el cristiano o cualquier persona, ¿no? Porque a veces, cuando a veces se toma como excusa esto, no, mirá, va a la iglesia, ¿no? Mirá
después lo que hace en la semana. Bueno, ese tipo de comentarios, ¿no? Quizás tenga algún tipo de sustento en una persona que se puede visualizar, aunque no la conozcamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, eso No puedo- también es... No es- puedo decir un dicho porque estás grabando, si no te hubiera comentado un dicho. Bueno, después cuando apagamos la cámara, le dejamos a Lucas contar sus chistes y a Juan Carlos sus anécdotas, ¿no? Para dejarlo que coma, Lucas. Solo si me dejan hablar de la suegra. Ah, bueno, sí, bueno, pero después, ¿no? Off the record, dijo. Bueno, Off the record. bueno, gente, seguimos. Entonces, fíjense, esto es importante, ¿sí? Atiéndanlo, ¿no? El hecho de ser pequeños cristos no es que nosotros tenemos que ser héroes de bronce, impolutos, que no tenemos nada de qué arrepentirnos, no, todo lo contrario. Somos pecadores penitentes, ¿no? Y por lo tanto, como vivimos en la gracia de Cristo, también es la gracia de nuestro Señor la que tiene que transpirarse a través de nuestra existencia y no hacer de nuestra vida cristiana una búsqueda de vuelta, de querer mostrarnos, de querer mostrar que en realidad nosotros, o sea, querer ser nosotros Cristo, ¿no? Es, sino que vean, digamos, la obra de Cristo en nosotros. Y ese es el punto importante para entender, ¿sí? Cuando Lutero habla de ser un pequeño Cristo. No es una nueva ley que se impone sobre nosotros, sino es la práctica de la vocación bautismal, ¿sí? En nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Cristo, o lo que podemos decir, Cristo en mí. ¿Sí? Bien, avancemos un poco. Seguimos. Entonces, ¿qué pensamos sobre esta afirmación? Vamos a trabajar sobre acá, tenemos dos preguntas. ¿Sí? ¿Cómo podemos contrastarla con la práctica observada en nuestras parroquias? Esto es del primer texto que leímos para la semana pasada, ¿sí? Del profesor Schulz, ¿no? Que le escribe sobre el bautismo en el contexto de la misión. Entonces dice, el bautismo debe realizarse en el contexto de una comunidad de fe, donde existe una alta probabilidad de que los bautizados sean criados con la supervisión y guía espiritual adecuada. La práctica de forzar a las personas sin su consentimiento y sin el beneficio de una comunidad de fe no tiene ninguna justificación bíblica. ¿Qué opinamos? ¿No? ¿Cómo lo vemos? Y cómo eso también contrasta o no con lo que observamos en nuestras parroquias. Perdón. Sí. Bueno, es como, tiene como dos segmentos, ¿no? La frase. Bien. Sí, comparto, y esta es una opinión personal, dice que el bautismo debe realizarse en un contexto de una comunidad de fe. Eso es una relación biunívoca. Esa primera parte yo a su vez la subdividiría en dos. Es indudable que el bautismo tiene que estar dado en un entorno de una comunidad de fe, porque si no es un evento aislado. Ajá. Y no tendría un impacto y no tendría una contención adecuada para lo que es el sacramento, ¿no? del bautismo. Ahora, también es una relación privada que yo voy a tener con Dios. Uh-huh. Es un poco... tiene un aspecto individual de cómo va a ser mi relación para con Dios en una conversación personal. También dice, la práctica forzada y sin su consentimiento y sin el beneficio de una comunidad de fe no tiene ninguna justificación bíblica. Es cierto, pero tampoco eso debería llevarnos a pensar, a menospreciar o quitarle valor al bautismo. Pensando, por ejemplo, en chicos que nacen de padres no cristianos o que siendo cristianos son bautizados y después como que se olvidan de ser cristianos durante un tiempo. Es lo que en el apunte hablaba de la eficacia del bautismo. Ajá, bien. Entonces, si bien no es que hay que obligarlo a bautizarlo, pero tiene que haber una fuerte inducción a decir, bueno, te tenés que bautizar. Claro. Obviamente, habría que entenderse qué es forzar. Yo no lo voy a agarrar a la fuerza y bautizarlo contra su voluntad. Sí. Eso es, por eso, creo que
quizás podríamos llegar a encontrar con algún caso donde hay forzar a una persona, manipularla, o donde no haya un consentimiento, sobre todo en cuanto a adultos, o una manipulación, ¿sí? O no haya una catequesis que permita al bautizado o al bautizando comprender también o tener nutrir su fe en la comprensión de lo que implica el sacramento del bautismo, ¿no? O sea, frente al bautismo no tiene que haber dudas, ¿no? La posibilidad del bautismo, ¿no? Por eso, bueno, el profesor Jules acá, él lo pone también, o habla del campo misional, cuando a veces también, ¿no? O pone el trabajo en África, así que bueno, él también muchas veces tenía un poco de dudas sobre algo que es común en África, que son los bautismos masivos, ¿no? De pronto llega el evangelio a una tribu, ¿no? Y uno cree y todos se bautizan, ¿no? Entonces, él siempre ponía no sé si en tela de juicio o en duda el valor de ese bautismo, pero a él le llamaba la atención ese sentido O seguir tan colectivo, ¿no? como si nada. Bueno, eso también, sí. También hablaba de seguir como si nada, digo, estás bautizado, pero seguir profesando lo que venía haciendo, ¿no? Como Claro, que tiene que marcar también el bautismo un cambio, exacto. Es que es implica un cambio real de reino, que también tiene que... Hay un cambio, hay un milagro de que Dios cambia a las personas. Es el milagro que vemos en el bautismo, ¿no? Que por ahí dice, no hay milagro en la iglesia luterana. Bueno, la iglesia, en el bautismo se produce un milagro, ¿no? Verlo de esa manera. Y bueno, el tema es un sacramento y el sacramento Dios lo dio a la iglesia para que sea compartido, ¿no? Más allá que, como bien decía Cristian, que es como que es más, que estaba buena eso de ser algo más directo, más personal, pero bueno, es un medio de gracia y tiene que ser, bueno, públicamente, ¿no? De hecho, hablaba de si una persona, un laico, bautizaba por urgencia en el hospital, bueno, hablaba que después, aunque no esté el pastor, que después como que el pastor daba como que decía, bueno, con testigo, si el chico se salvaba, ¿no? El chico se salvaba, bueno, llevaban el chico con testigo y con la persona que lo bautizó de urgencia, el laico, como que el pastor cerraba la ceremonia, ¿no? Y daba por válido ese bautismo, pero no porque el pastor tenía el poder, sino que si fue el pastor, preguntaba a los testigos si fue predicado en el Dios Trino, si se usó las palabras. Ahí está el poder, ¿no? Claro. La palabra, la institución, es la promesa que Dios hace. Pero ahí, perdón, creo que a mí se me plantea también, desde el punto de vista más terrenal, el hecho de decir, bueno, una persona adulta que no estaba bautizada y que tiene una catequesis formal, hasta qué punto el pastor o el catequista que le dio esa catequesis a la persona está seguro de que esa persona realmente entiende lo que es ser bautizado. Llevando al otro plano, cuando a mí me tocó dar las clases de preconfirmando, mientras estaban confirmando los chicos, yo pensaba, ¿están entendiendo lo que están haciendo? O cuando rezaban el credo por primera vez formalmente, digo, ¿entienden lo que están diciendo? Me llené de dudas yo. ¿Fui lo suficientemente claro en explicar eso? Entonces eso creo que nunca lo voy a saber, lo sabrán ellos en su fuero interno y en su relación personal con Dios, y es un poco lo que viene a decir esto, ¿no es cierto? Es la comunión a tener cada uno con Dios y saber si realmente está siendo bautizado. Pero bueno, está bien, ahí entramos al tema de los que rebautizan, porque dicen que vos tenés que confesar, y cómo no sabemos nosotros si la persona tiene fe, y no es de nosotros. Nosotros
porque ahí viene el problema, cómo los chicos no se bautizan porque no tienen fe, porque no tienen que confesar la fe, y no sabemos nosotros si la persona tiene fe. Yo Entonces, creo que ahí, ahí está sí, el tema también. no, yo creo que nosotros no debemos, primero que bueno, que nuestra tarea catequética también partimos de la idea de que el Espíritu Santo obra también a través de nuestra enseñanza. Entonces no es que estamos solos o nosotros necesitamos asegurarnos, sí, por supuesto, hacer un trabajo acorde al tiempo, ¿no? a la edad de los catecúmenos o de los que estudian y demás, para poner, digamos, de una manera comprensible y cercana, ¿sí? Lo que enseñamos. Porque si no, leeríamos el Nuevo Testamento en griego y ya estaría todo resuelto, ¿no? Pero el punto es que nosotros también nos preocupamos y nos esforzamos por hacerlo de la mejor manera posible. Pero no debemos dudar de lo que enseñamos, ¿no? Eso por un lado. Debemos tener certeza, primero una convicción propia de lo que nosotros creemos para transmitirlo con la misma certeza, de tal forma que asumimos que Dios está haciendo su obra, ¿no? Entonces, bueno, nunca deberíamos encarar la tarea ni con temor ni con dudas. En todo caso, si las tenemos, también pedirle a Dios que nos ayude a disiparlas, ¿no? Después, bueno, hay contextos que quizás nos ayuden a entender o discernir que, bueno, que hay chicos que tienen una familia que es más constante en su participación, en su vivencia de la fe, y hay otros que quizá no están tan bien acompañados y bueno, nos da la sensación de que, bueno, que pareciera que son tiempo perdido. Sin embargo, bueno, la palabra de Dios, lo que se siembra, sabemos que, bueno, no vuelve vacío. Entonces, nuestra tarea siempre está, parte de la confianza de que Dios puede hacer, como dijimos, milagros, ¿no? Puede cambiar realidades a partir del poder del Espíritu Santo, ¿no? Eso por un lado. El bautismo no tiene todas fecha de maneras, vencimiento, como decía, que el bautismo no tiene fecha de vencimiento, o sea, es un tesoro para toda la vida. O sea, es por para ahí toda la vemos vida, que exacto. Entonces, unos chicos no participan y llega un momento en que llegan a la fe y el bautismo es tan válido como para uno que participa exacto. siempre. Sí, recordemos, bueno, en la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, incluso hasta podemos encontrar una aplicación en relación al bautismo, ¿no? El hijo se va, ¿no? de la casa, se aleja del padre, pero cuando vuelve, ¿sí? O sea, el hecho de haberse alejado de la casa del padre no le quitó su condición de hijo, ¿no? Sino que sigue siendo hijo más allá de haberse rebelado en contra de su padre. Bueno, de la misma manera puede ocurrir también con personas que se alejan, ¿sí? del Padre Eterno, se alejan de su casa que es la iglesia y vagan, ¿no? por caminos de desierto, perdidos por allí, pero bueno, esa palabra que fue sembrada y ese agua bautismal también puede llamar la atención y volver o traerlos de vuelta. Entonces no debemos tampoco, de vuelta, creo que el concepto de vocación bautismal al que nosotros nos aferramos y entendemos que nos moviliza, también en aquel hermano que se aleja, la congregación no pierde ese sentido de vinculación con el Padre, sino que, bueno, queda, podemos decir, inactivo o inutilizado o perdido en algún lugar, pero no anula la validez y el beneficio del bautismo, ¿no? Lutero dice, el problema no es, en el catecismo mayor, el problema no es el bautismo, sino el problema es lo que hacemos con el bautismo, ¿no? Cómo lo entendemos o lo practicamos. Entonces, en ese sentido, también, bueno, incluso hasta Schulz también lo trae, ¿no? Dicen, en aquellas sociedades donde la mayor parte de la gente está bautizada, en términos de misionales, también el bautismo puede ser un punto de contacto, ¿sí? para un diálogo evangelístico que pueda ayudar a recuperar o a volver, ¿sí? a la comunión de la fe. Entonces, bueno, yo creo que acá tenemos un debate interesante permanente en la iglesia, ¿no? La clase pasada dijimos, bueno, ¿qué pasa o qué hacemos con aquellos que no vienen nunca a la iglesia, vienen solamente a bautizar, ¿no? Sabemos que el bautismo no lo podemos negar porque también es de aplicación individual, como dijo Cristian.
pero también lo que necesitamos en todo caso es trabajar a partir de un contexto comunitario que pueda también sostener y fortalecer esa fe entregada en el agua del bautismo, ¿no? Y eso, bueno, implica también un trabajo de cuidado pastoral, pero también de cuidado comunitario. Bien, sigamos. Entonces, dijimos, bueno, esto ya recién lo estuvimos mencionando, ¿sí? La vocación bautismal es individual y al mismo tiempo, simultáneamente, comunitaria. Una dimensión no anula la otra, ¿sí? Tiene un sentido subjetivo, ¿sí? Donde el bautismo provoca o concede en el bautizado una convicción íntima de que Dios llama y que Dios está con nosotros, Dios está conmigo, que Dios me recibe como su hijo, me adopta en el reino de la eternidad y también me concede a través de ese llamado una vocación bautismal de hijo. Eso en el plano individual, eso nos corresponde a cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo, ese plano individual también provoca o genera un sentido colectivo, que es el de vincularnos, ¿sí? a una comunidad de fe en comunión por medio de la fe. Y en ese sentido también, sentido colectivo, también implica, ¿sí? enfrentar, digamos, lo que ocurre en el mundo. Por eso es importante volver a ese gráfico que vimos la semana pasada de que la vocación bautismal me proyecta, ¿sí? hacia, en un sentido misional, hacia el mundo que nos rodea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquello que es don para nosotros, que nos da una convicción de que somos hijos de Dios y que esa adopción en el reino eterno también produce una comunión en la fe aquí en la tierra, en la comunidad de la iglesia, sale al mundo de vuelta, nos devuelve al mundo a enfrentar aquello de lo que salimos. Entonces, frente a la convicción de la comunión o la vivencia de la comunión, enfrentamos o observamos división y conflicto. Por un lado, en el cielo, ¿sí? O lo que decimos el conflicto cósmico, ¿no? de la iglesia, y cada cristiano enfrenta a Satanás y sus cohortes, ¿no? Como Efesios 6:10 nos recuerda, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, etcétera, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, en la tierra, ¿sí? observamos que el hombre, o sea, la división y el conflicto que causa el pecado también se observa en el ser humano, ¿no? Luchando consigo mismo por causa de su propia naturaleza pecadora, y al mismo tiempo en lucha, en división y conflicto con otros seres humanos, ¿no? Como nos recuerda Santiago 4:1, ¿no? ¿Dónde vienen, o pregunta, dónde vienen las divisiones, etcétera, etcétera? Dice, bueno, por causa del pecado. Entonces, el Hijo de Dios regenerado, ¿sí? Llamado a la fe y a vivir en santidad de vida, es impulsado hasta, si queremos usar la palabra, casi que es hasta expulsado, ¿no? O podríamos ser hasta como Jonás, ¿no? Fue vomitado del gran pez hacia la costa para ir a Nínive, ¿no? Así también el Espíritu Santo nos devuelve al mundo para enfrentar aquello que definitivamente no nos gusta, porque sabemos que es contrario a nuestra vocación bautismal. Pero ahí Dios quiere también ponernos para ser luz en medio de ese panorama oscuro marcado por el pecado. Bien. Entonces la vocación bautismal se refleja, se manifiesta en una iglesia que da testimonio en palabra y acción. Entonces, como siervo de Cristo, también recordando que somos pequeños Cristos en función de reflejar su misericordia, ¿no? El mismo beneficio recibido de Cristo nos pone en pie de igualdad y nos compromete al servicio y a la dignidad mutua dentro de la comunidad cristiana. Y esto también es muy interesante porque dijimos que la vocación bautismal nos vuelca o nos permite vivir nuestra fe en comunión, ejercitar esa fe, ¿sí? en un ambiente de mutua comunidad o fraternidad, pero al mismo tiempo esa vivencia de la fe en comunidad nos prepara para
ejercitar ese mismo ejercicio comunitario para vivir nuestra fe con un desafío mayor que es frente al mundo. Entonces, como siervos de Cristo, por Cristo o en Cristo, somos injertados en el cuerpo de Cristo por el bautismo, nos comprometemos con la misión de este cuerpo, que es continuar el ministerio de Cristo en el mundo. Recordamos Juan 20:21, que nos dice, así como el Padre me envió, ¿no? De la misma manera yo los envío a ustedes, reciban el Espíritu Santo, ¿no? Y ahí viene también el elemento, reciban el Espíritu Santo, ¿no? A quienes perdonen sus pecados serán perdonados, y a quienes se los retengan serán retenidos. Entonces la misión también se define en ese marco de llevar la palabra al mundo en términos de perdón o de ley y evangelio, ¿sí? Bien, esto significa extender la diaconía, entendida en un sentido bíblico, o como en el Nuevo Testamento encontramos el significado del término diaconía, como ministerio, y ministerio igual, o significando servicio, la diaconía de Jesús a toda criatura y sociedad, predicando el arrepentimiento y perdón de pecados, aliviando el dolor y el sufrimiento, sosteniendo la justicia en la sociedad y la paz entre las personas. Ahí vemos que ahí tenemos mínimamente podríamos decir, cuatro objetivos o cuatro formas de replicar o de dar continuidad al servicio de Cristo en su obra de salvación. ¿Alguna pregunta o comentario sobre esto? ¿Seguimos? Bien. Bueno, entonces, seguimos comprendiendo, digamos, este camino de vocación bautismal, ¿sí? En Cristo, Dios nos llama a la comunión, ¿sí? Como podemos leer en Efesios 1:9 al 10, 4:1 al 6. ¿Sí? La iglesia, vamos a leer Efesios 4:1 al 6, ¿sí? Aquí lo vamos. Quien quiera leerlo puede hacerlo. Efesios, ¿cuánto? 1. Capítulo 4, versículos 1 al 6. Eh, 4:1-6, Efesios, perdón. Sí, adelante. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como en digno de la vocación, como fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Bien, muy bien. Entonces, fíjense ahí como también hay un criterio de unidad que establece el apóstol Pablo frente, ¿sí? a la posibilidad de que la misma condición pecadora también pueda venir a corromper, ¿sí? O a destruir esa comunión. Por eso el versículo dice, les ruego que vivan de una manera digna del llamado que han recibido. Cuando habla de llamado se refiere precisamente al llamado en el agua bautismal, ¿sí? El llamado de la fe. Pero bueno, si hay una exhortación o un ruego para vivir dignamente en función de o de acuerdo a ese llamado, eso implica que también es posible no vivir de acuerdo a ese llamado. Y eso también, el esfuerzo y la dedicación no corresponde o no se logra ese objetivo de vuelta en el plano por esfuerzo humano. Por eso, a partir del versículo 3, habla de la unidad, ¿sí? Del Espíritu en el vínculo de la paz y trae todo lo que Dios provee. Habla de una fe, un bautismo, un Dios, ¿no? Una esperanza, bueno, todo eso, un solo Señor,
todo eso es obra de Dios en nosotros y para nosotros, ¿sí? Pero no es algo que nosotros podamos generar o gestionar, si queremos usar ese término, por nuestros propios medios, sino que es aquello que Dios mismo obra por nosotros y nos concede el don la unidad también es un don, ¿sí? Es algo que Dios genera o provoca y nos entrega por la obra de Cristo. Bien, entonces decimos que la iglesia es la que proclama un mensaje de reconciliación, de unidad. En la iglesia el hombre encuentra satisfacción plena de su personalidad, es decir, la verdadera plenitud del ser humano no está en el goce individual, ¿sí?, de sus posibilidades, sino que la realización del ser humano, por más extraño que parezca al común de la gente, está fuera de uno mismo, no está en proveer para mi propia satisfacción, sino encontrar satisfacción en aquello que Dios nos concede, ¿no? Y eso cambia completamente una perspectiva de cómo encarar y cómo desarrollar nuestra vida, ¿no? No queriendo llenarnos o llenar, lógicamente, nuestra vida de una búsqueda de cumplir anhelos, sino de estar o de disfrutar esa paz que Dios nos da o ese vínculo que el Espíritu nos concede y nos da su paz, ¿no? Entonces, que eso se vincula con lo que viene a continuación, que es que en la iglesia, el Hijo de Dios encuentra el verdadero amor, ¿sí? El amor ágape, diríamos, o el amor genuino que solo Dios puede dar, porque es un amor que se manifiesta no de una perspectiva ni emocional ni sensual, ¿sí?, que es propia del ser humano, sino que es un amor que se encuentra o se manifiesta en el plano de la voluntad. ¿Sí? El amor de Dios es un amor que hace, es un amor que entrega o se entrega en términos sacrificiales, o sea, Cristo por nosotros, ¿sí? Por eso Juan 3:16 nos recuerda que de tal manera amó Dios al mundo, fíjense, que no dice que se dolió, que se emocionó, sino que dice que dio a su Hijo unigénito un acto de voluntad, de buena voluntad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, ese es el amor que encontramos, ¿sí?, en el seno de la comunidad cristiana. Por lo tanto, todo lo que encuentra recibe el Hijo de Dios, ¿sí?, a partir de su vocación bautismal, que es lo que llamamos los dones de la salvación, perdón de pecados, vida eterna, resultan o movilizan o producen un eco que luego de encontrar y recibir se transforma en un entregar y ofrecer. Y eso es lo que tiene, y eso de vuelta volvemos a Mateo 28, ¿sí? Vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bauticen, enseñen, o en 1 Corintios 11:26, dice, cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga en gloria. De vuelta, fíjense cómo tanto en el agua bautismal hay un impulso a la misión, pero en la Santa Cena también hay un impulso hacia la misión. Porque dice, en el acto mismo de comer y beber, ¿sí?, la muerte del Señor anuncian, ¿sí? Entonces estamos dando testimonio aún o en la participación de la Santa Cena. Y también afirmando y potenciando nuestro testimonio luego de recibir la Santa Cena, ¿sí? Bien, preguntas, comentarios, aclaraciones, algo que haya llamado la atención acá. ¿Entiende? Sí. Puedo decir que la acción del Espíritu Santo Se te de la entrecorta, Cristian. Se vocación. corta, Cristian, no se escucha completo tu voz. Ahora, No, ¿hola?
Ahí parece que volviste, Cristian. Cuando ahí dice en la iglesia encuentra amor, Ujú. sería de la gente, más allá del, obvio que el amor de Cristo, ¿no? Pero digo, ¿es de la gente, de los miembros de la iglesia, o bueno, eso, el amor de Cristo? Y o sea, yo creo que no deberíamos diferenciarlo, ¿no? O sea, encontrar el amor de Cristo es encontrar. Recuerden que esto del ser pequeños Cristos, ¿sí? Sí. No, porque somos pecadores, digo, y por ahí No, definitivamente. Bueno, se complica, digo. hay una palabra que a mí me gusta que usa Melanchthon, me gusta personalmente, me llama la atención, pero me parece que una palabra muy interesante, ¿no? Cuando él habla en la apología a la Confesión de Habsburgo, dice que nuestra santidad y nuestras obras son incipientes, ¿no? O sea, es una palabra muy particular que no usamos mucho, pero que refleja claramente ese sentido de lo incipiente, lo que está como queriendo ser, pero que nunca llega, ¿no? Y de hecho, bueno, o nosotros decimos, bueno, es imperfecto, ¿no? Nuestra santidad o nuestras buenas obras, o sea, nunca van a estar a la altura de la perfección, ¿no? Y de esa misma manera, el amor cristiano, o que podamos ejercitar nosotros, tampoco es perfecto, porque somos pecadores, ¿no? También es un amor incipiente, un amor que quiere, que amaga, pero que no llega a concretarse plenamente. Pero eso no implica que nos sirva, ¿no? Sino porque definitivamente entonces deberíamos rendirnos a la naturaleza pecadora total, igual, como No, ¿sabes? nunca va a También alcanzar la medida de lo que debería ser, entonces, bueno, no hagamos nada, ¿no? O sea, en nuestra lucha permanente contra el viejo hombre, también encontramos que, bueno, ahí nuestra fe también se va fortaleciendo, vamos entendiendo también nuestra propia debilidad, no nos rendimos ante la debilidad, pero tampoco nos creemos que no existe, ¿no? O sea, por eso el apóstol Pablo es interesante, también en varios pasajes bíblicos dice que nadie debe tener un concepto de sí mismo más grande que el que deba tener, o mayor que el que deba tener, es decir, también debemos ser humildes y equilibrados en cuanto a darnos cuenta de que siempre vamos a quedar cortos, pero no por eso desesperar. También voy a el tema dar amor, también la ley es palabra de Dios y la ley Bueno, es amor. Y por ahí molesta. Uno aprende en el camino de las buenas obras a ejercitar el amor de acuerdo a cómo Dios lo entrega en su palabra, ¿no? Por eso en Romanos 13, también el apóstol Pablo dice que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, si cumplíamos perfectamente la ley, podríamos amar perfectamente. No, ¿a qué voy? Que también voy a decir, amor, si me están predicando la ley. No, bueno. La ley también es amor y Dios nos pide que cuando vamos a exhortar a un hermano en la fe, hacerlo en amor, ¿no? Por eso digo, bueno, es medio de donde lo miremos, ¿no? Bueno, pero sí entiendo lo que... Efesios 4, un poquito más adelante, dice, no, hablando la verdad en amor, ¿no? Entonces la verdad tiene que, o sea, no está diciendo, bueno, no dice, es o verdad o amor, las dos juntas. Entonces, hablar la verdad implica muchas veces predicar la ley también, ¿no? O confrontar la realidad del pecado, pero es como se dice, es el amor duro o el amor áspero, ¿no? Dios nos ama, pero no nos deja ir por cualquier camino, ¿no? Nos enseña el camino de la vida, ¿no? Y ese camino de la vida implica una lucha, confesar, arrepentimiento, confesión y luchar contra el pecado. Entonces, por eso digo que no es un amor, digamos, ni emocional ni sensual, ¿sí? Porque el emocional es el de los novios, ¿no? Donde todo es pajaritos. Luca y la suegra. Y Florcita, bueno, antes de conocer a la suegra, por supuesto. Y después, y el amor sensual, ¿sí? Es el amor de la pareja o el carnal, ¿sí? Pero no refleja, o el pasional, ¿sí? Pero no refleja la realidad de una voluntad comprometida con una vida, aún a pesar de cómo somos. Ese es el verdadero amor, ¿no? Aún a pesar de cómo somos, ¿no? Y así como Dios ama, ¿no? Ustedes dicen suegra y a mí ya me miran feo, es lo único que les voy a decir.
Bueno, no sabía que tenías tribuna del otro lado de la cámara. Nos vamos a cuidar. Tenés Ya me lo imagino a Lucas con el palo de amasar atrás de la cámara, ¿no? No, sí, yo no dije nada. Yo llegué tarde a la clase, no dije nada. No. Lucas dice, no niego ni confirmo, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Bien. Vamos ahí teníamos una de las preguntas que teníamos para trabajar, era hablar del motivo quiriológico, ¿no? Recordamos la palabra quiriológico, viene del griego kyrios, que significa Señor. Y acá vemos que también la vocación bautismal, bueno, la vinculamos con este motivo quiriológico de la misión. ¿Qué implica eso? ¿No? Que también es importante entender, ¿sí?, que el testimonio de fe y la predicación del Evangelio, el evangelismo y todo esfuerzo misional, también tiene claramente, ¿sí?, el objetivo de expandir el reino de Dios, como dice ahí, ¿no? Que lo encontramos en Mateo 12, 28, o el reino de Cristo, como también encontramos otras referencias ahí en Mateo y en Lucas, ¿no? Pero esa idea de expandir el reino de Dios, o que crezca la iglesia, o en la clase pasada hablamos de proyección misional, es crucial también para la meta de la misión. O sea, nosotros no predicamos por sí las moscas, ¿no? Predicamos porque queremos que Cristo llegue a más vidas, a más personas, y que el reino de Cristo, ¿sí?, abarque aquellos que hoy no son parte de ese reino. En ese sentido también tenemos que ser intencionales. Por eso digo, no por sí como si fuera algo condicional, ¿no?, sino que también necesitamos tener claridad en cuanto a eso, ¿sí? Nos motiva también, ¿sí?, que Cristo sea Señor de la vida de otras personas, no solamente nuestra. Entonces eso también es un impulso para la misión, ¿sí? Creer en Cristo significa que Cristo es nuestro Señor, ¿sí? Confesamos, ¿sí?, que Jesucristo es el Señor, ¿no?, como dice Filipenses capítulo 2, y para gloria de Dios Padre. Entonces, como fue desarrollando, ¿sí?, el texto de Jules, ¿no?, la teología del reino de Dios no puede estar aislada de las metas misioneras de la conversión, el bautismo y la iglesia, ¿sí? Conversión, ¿sí?, como escuchar, ¿sí?, el llamado a la fe; el bautismo, ¿sí?, como sacramento que incorpora, ¿sí?, acá a la comunidad de fe, ¿sí? Esos son metas misioneras, o sea, son cosas de las que nosotros no tenemos que desentendernos cuando hablamos de misión. Predicamos para conversión, ¿sí?, bautizamos, ¿sí?, como testimonio de fe de la adopción, sello del Espíritu Santo, y incorporamos, sumamos gente a la comunidad de fe. Las tres cosas son necesarias y son propias, ¿sí?, de una sana teología de la misión. Entonces nosotros no deberíamos conformarnos con decir, bueno, prediquemos a las naciones y que después la gente se arregle, ¿no? Que encuentre su camino a la iglesia. No, nosotros predicamos para también que la gente se sume al camino de la iglesia. Entonces nos importa acompañar en todo el camino, ¿sí?, todo el recorrido. Bien. Porque Hacemos a través de una masiva regalada de Biblia y con eso ya estamos haciendo misión, ¿no? Bueno, regalamos Biblia, pero la idea es acompañar a las personas. Claro, ¿para qué regalamos la Biblia? O sea, es una parte, es un primer paso, pero no deberíamos entender que ahí termina todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde siempre tenemos que vincular, ¿sí?, nuestras acciones, ¿sí?, en función de este motivo quiriológico. ¿Se entiende? Y se escucha mucho eso también de que, no, bueno, predicamos una vez y después, total, es Dios el que obra, nosotros no es correcto, nada. sí, es Dios el que obra, pero también obra a través de nosotros, ¿no? No sé. Si fuese así tan sencillo, Dios elige a quién salva y quién no, y listo, que cada uno se quede en su casa haciendo. Podríamos caer en esa mirada calvinista. La predestinación. ¿No? Claro, o sea, eso sería una perspectiva calvinista de la misión. Y es algo que se escucha mucho últimamente. Bien.
Avancemos, gente, porque la hora se nos va. Pero es importante esto también, ¿no? Lo que trae el texto de prestar atención, ¿sí? Y observar de una manera completa, ¿sí? La vinculación entre misión, ¿sí? Como entendida en términos de conversión, bautismo y incorporación a la vida de la iglesia. Bien, la meta misionera siempre debe considerar el reino de Dios, esto ya lo mencionamos. La iglesia está motivada para la misión, de modo que el reino sea llevado a todos aquellos que aún no confiesan a Cristo como su Señor, y también para que no se desvanezcan, es decir, para que no, sino que permanezcan con aquellos que están en el reino de Dios. Es decir, que no solamente nos preocupa la siembra, ¿sí? Y aunque entendemos que el crecimiento lo da Dios, y sabemos porque así lo enseña la palabra, por ejemplo, en 1 Corintios, no debemos, ¿sí? Desechar o olvidarnos de la cosecha. ¿Sí? Porque también nuestro Señor dice, no, la cosecha es mucha, o sea, ya habla de que si hay cosecha, porque ya hubo siembra, ¿no? Entonces pidan al Señor de la mies que envíe más obreros, ¿sí? para hacer esa cosecha. Entonces, por eso insisto con esto, no debemos conformarnos con predicar, sino también con que esa predicación sea encaminada, y esto también, lógicamente, implica un trabajo más cercano, y también implica involucrar a más personas que colaboren en esa tarea. Cuando hablamos de misión, de evangelismo, además no estamos hablando solo de que el pastor le toca hacer esto. Ahí estamos hablando de una comunidad cristiana involucrada, cada uno, como siempre, insistimos, ¿no? Dentro de sus posibilidades y con sus dones al servicio de un objetivo, una meta común. Bien, sigamos. Entonces, enfatizamos acá conversión, fe y bautismo, ¿sí? O conversión, fe, bautismo, iglesia, ¿no? Como dijimos recién. Decimos que el bautismo es el sacramento misionero de incorporar a los recién llegados, tanto adultos como niños, a la comunidad. Por eso, el hacer discípulos implica bautizar y enseñar, ¿sí? Ambos aspectos de una misma, o sea, son dos acciones que corresponden o que abarcan el hacer discípulos, ¿sí? Basar el bautismo únicamente en la toma de decisiones humanas disminuiría su característica de ser ofrecido por Dios como un instrumento para la salvación. Entonces, el bautismo es obra de Dios por nosotros, pero no es una decisión humana. Y acá es donde entra algo de lo que hablamos recién, ¿sí? En relación a esperar una edad del discernimiento, una edad donde se puede pedir el bautismo. En ese sentido, o entendido de esa manera, el bautismo sería una obra humana, ¿no? Y sabemos que en las iglesias evangélicas, o de corte reformado, ¿no? Se entiende el bautismo como una obra de obediencia a Dios y no como un sacramento. Y eso cambia completamente el sentido, ¿no? Cuando entendemos el bautismo como sacramento, es Dios viniendo a nosotros, entregándonos el don por medio del sacramento, y cuando lo entiendo como una obra de obediencia, es algo que la persona le ofrece a Dios como prueba, como manifestación de su fe. Entonces se invierte completamente el sentido. Sergio, una consulta. Sí. Una persona que uno está con la catequesis, ¿no? Sí. Y no se quiere bautizar. ¿Qué pasa? Es un tema porque quizás, obvio, que uno está en la catequesis, que es importante, ¿no? Ir y enseñar. Ajá. Es raro, ¿no? Porque yo creo que si Dios realmente mueve su corazón y cambia, bueno, no podés esquivar. O por ejemplo, está un cristiano que no quiera pasar a la Santa Cena. Es raro, ¿no? Porque estamos despreciando en medio de gracias y no creo que pase, pero digo, si llega a pasar una persona que uno estamos con la catequesis, pues dice, no me quiero bautizar, quiero confirmarme y sí, venir a los cultos y pasar a la Santa Cena, pero el bautismo como que esquivando. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, yo creo que es una situación un tanto rara, ¿no? Pero puede darse porque siempre hay, ¿no? En la pastoral uno siempre se encuentra con situaciones llamativas, ¿no? Pero
yo creo que ahí hay una cuestión de vuelta, de catequesis, ¿no? En donde uno tiene que trabajar esos temas, ¿sí? Para también, o sea, la fe es coherente consigo misma. Entonces, uno no puede de pronto desear la Santa Cena y rechazar el bautismo. No encontraría ahí coherencia, ¿no? O no encontraría un motivo lógico para entender esa distinción. Sobre todo porque el bautismo es, junto a es un sacramento de certeza de salvación y de todos los beneficios que vimos en las lecturas que teníamos. Entonces es como negarse a uno mismo el acceso o la bendición de esos beneficios. Ahora, yo un poco, sí. no, digo, voy a que no le podemos negar, o si uno le va a explicar, pero digo, ¿se le puede negar? Esa es la pregunta también. ¿Negar la Santa Cena o negar No, el bautismo, digo. No, cuando estamos frente a un adulto, ¿sí? Que niega o que rechaza el bautismo, ¿no? Entonces ahí no lo vamos a bautizar, porque bueno, tiene que ver con la cita de Jules que vimos recién, no se puede forzar a alguien a bautizarse, sino confiesa, ¿sí? Que su fe también, como leímos en Efesios 4, ¿no? Dice, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Entonces, el bautismo es artículo de confesión, de fe, es un artículo de fe. Yo puedo recordar una persona, fíjense, interesante, porque venía de los testigos de Jehová, entonces, claro, toda una vida enseñándote que la Trinidad no existe, esa persona quería ser bautizada, pero dice, pero no creo en la Trinidad, o al menos así lo manifestaba, ¿no? Y no es que no creía en la Trinidad, tenía toda una estructura mental moldeada por una enseñanza errónea. Entonces, bueno, hubo que hacer todo un proceso de instrucción, de enseñanza, de llegar a una convicción que le permitía entender que la Trinidad, como identidad de Dios, existe, y que, bueno, que el bautismo también se hace en el nombre del Dios Trino, y que ese nombre en el que se menciona sobre nosotros también nos da, es un nombre de adopción, un nombre que se entrega para que nosotros invoquemos, ¿sí? Al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos da la bendición de la salvación y de la fe, en medio de nuestras necesidades, como nos recuerda la explicación del segundo mandamiento de parte de Lutero. Entonces, ahí hay que trabajar mucho la parte de enseñanza, ¿sí? Es palabra de Dios, es paciencia, hasta que también haya una unidad de convicción en la fe, porque cuando uno es bautizado, recibe la Santa Cena, cuando uno hace la promesa bautismal, o la promesa, o afirma la promesa bautismal en una confesión pública de fe, también confiesa el credo apostólico, ¿sí? ¿No? Una confesión trinitaria, confiesa estar de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia cristiana, de la Iglesia luterana, ¿sí? Y confiesa que la palabra de Dios sí es la autoridad, ¿no? De los libros canónicos, etc. Entonces, bueno, todas esas respuestas afirmativas tienen que estar acompañadas de una vivencia coherente con lo que va a dar. Entonces, bueno, si no está preparada, no está lista la persona para hacer eso, no la forcemos, sigamos trabajando, ¿no? Y bueno, y esa fe también se va a ir afianzando y afirmando. De todas maneras, y bueno, si no tiene fe, o sea, si una persona incrédula, en todo caso, o impenitente de su pecado, en todo caso, bueno, ya tendríamos un motivo más claro para retener el bautismo, ¿sí? Porque tampoco, bautizar a un incrédulo, teniendo certeza que esa persona incrédula, sería, como dice nuestro Señor Jesús, no sería tirarle las perlas a los cerdos, ¿no? Estaríamos haciendo algo contrario a la voluntad de Dios, ¿no? Pero bueno, insisto con esto, es un trabajo de continuidad, de seguir charlando, dialogando, entendiendo también la realidad de esa persona, ¿sí? Bien. Bueno, y ahí tenemos el último párrafo, dice, desde la perspectiva de la santificación, la fe de hecho contribuye a la misión a través de la confesión y la conducta.
La fe conduce a un testimonio y un estilo de vida misionero en un mundo por el cual, por ejemplo, los tesalonicenses fueron alabados por Pablo, ¿no? Él dice, ya no hace falta en 1.8, ¿no? Después ustedes lo pueden buscar esos pasajes, pero dice, ya no hace falta que nosotros hablemos de Cristo a nadie, porque ustedes ya se encargaron de hacerlo. Entonces, como que hay un testimonio muy claro, muy evidente, que hacía que ya el apóstol Pablo y su equipo misionero no necesiten ocuparse de evangelizar donde habían llegado los tesalonicenses. Bien. Bendiciones, ¿sí?, que otorga el bautismo y afirma la vocación cristiana en la familia, iglesia y sociedad. Ahí tenemos también, ¿sí?, una lista de esos beneficios, ¿sí? Perdón de pecados, el bautismo lava los pecados, esto lo fuimos viendo en la clase pasada, lo vamos repasando. Otorga el don del Espíritu Santo, establece una unión mística con Cristo, es decir, que provee una nueva identidad. Nos entendemos a nosotros mismos como una nueva creación que surge o que sale de ese agua bautismal. Somos llamados hijos e hijas de Dios y siervos de la justicia. Nos incorpora a todos, ¿sí?, como creyentes penitentes a la iglesia cristiana. El bautismo sirve a la unidad de la iglesia, pero también del hogar cristiano. El bautismo disipa todos los temores que los cristianos enfrentan en sus vidas debido al pecado, la muerte y el poder del diablo. Esto después lo vemos, vuelve a aparecer en la ayuda para el ministerio. El bautismo continúa ofreciendo sus beneficios y bendiciones